La mano negra, por Javier Tapia. Sectas duras y sectas blandas, con sus secretos y conspiraciones, o con su humanismo blanco y condescendiente, forman parte, queriéndolo o sin quererlo, de la verdadera mano negra, de las élites que llevan por lo menos 500 años dominando y manipulando al mundo con nuevos órdenes mundiales, cada crisis económica y cada cambio social, cada guerra y cada reestructuración política y de fronteras, eligiendo quiénes mandan y quiénes gobiernan los países del mundo, decidiendo quiénes merecen la fama, la gloria y la riqueza, incluso después de muertos, y de haber llevado una vida miserable. ¿Y quiénes no? Colonizando los sentimientos, las emociones y los pensamientos, dominando las universidades, las escuelas y los medios de comunicación, definiendo lo que es la salud y lo que es la enfermedad, así como la alimentación y las siembras, la explotación de las minas y los recursos naturales del planeta, dueños de las grandes industrias y de los grandes negocios, amos y señores de vidas y haciendas que no necesitan nada, porque todo lo que hay en el mundo es suyo, desde los hoteles y los vehículos de lujo hasta de la más humilde fruta que se siembra y se cosecha, fabricantes del dinero, que es todo suyo y se quema o se destruye cíclicamente para imprimir más dinero que sigue siendo suyo y que no va a Marte, sino que se distribuye para volver a ellos, aumentando en toda clase de burbujas financieras. Son la verdadera mano negra, cuyos miembros nadie conoce. Nadie. La verdadera mano negra es tanto zurda como derecha, con 5 dedos. 1. Comunicación educativa y formativa. 2. Alimentación y salud. 3. Emociones y relaciones sociales. 4. Gestión y distribución de recursos. 5. Organización política. De estos 5 dedos se desprende y se absorbe todo lo demás, sin importar cuál es el país dominante, la empresa más grande, el hombre más sabio, la religión mayoritaria, la moda más influyente, el famoso más seguido, la guerra más terrible o la explotación más cruel y severa, porque todo nace de ella y vuelve a ella sin necesidad de intervención divina o extraterrestre y sin temblar por las voces que puedan alzarse a su favor o en su contra, porque todas las ideas que se le pueden ocurrir a alguien, la ha implantado y diseñado esa mano negra. Y es muy difícil encontrar una grieta, que debe haberla, que pueda ponerla en cuestionamiento. La mano negra, además, cuenta con la anuencia de la inmensa mayoría de la humanidad, élites y revolucionarios incluidos, con las virtudes y los defectos de todos y cada uno de los seres humanos, muchos de los cuales solo pueden pensar en el amor, la salud y el dinero, siendo incapaces de pensar en nada más. La humanidad está hecha para la mano negra tanto como la mano negra es ad hoc para la humanidad. ¿Sí? ¿No? ¿De qué recursos se han servido para que esto sea así y no de otra manera? ¿Existen recursos para librarse de ella? ¿Cómo entra una persona en una secta? ¿Qué le mueve? Hace algunos años podría haber respondido. El iluminado es el que es. Querer formar parte de un momento de éxtasis, aunque fuera solo uno. Imitar a los héroes, o por lo menos ser su gregario, su escudero, su fan, su seguidor, su auditorio. Buscar la verdad. Vivir en un momento especial, aunque ese momento especial llevara al abismo, a la enfermedad, al encierro o a la muerte. Ser parte de una epopeya de algo de verdad importante, histórico e impactante. No importa si es una guerra o enfrentarse a un dragón. Ser abducido por extraterrestres para que experimenten con uno. Tener un lugar en el universo, estar presente en un gran evento.
Vivir algo verdaderamente extraordinario como una pandemia que amenace con acabar con la especie humana, enfrentar a un virus, ver cómo desaparece la raza humana, observar cómo bajan extrañas naves espaciales y nos dominan, ser esclavo de una raza superior, formar parte de los elegidos. El dolor y el sufrimiento como experiencia romántica, la heroicidad del protagonista o la cobardía del gregario, no importa, porque lo que importa es tener algo que contarle a los nietos, aunque estos nietos nunca lleguen, y darle al ego y a la vanidad un caramelo, una motivación, un sentido vital. Ser el primero en algo, aunque sea negativo. Vivir en un país que sea el primero en lo que sea, en corrupción, en asesinatos, en muertos por un virus, en ignorancia, en degeneración, en lo que sea, pero ser algo, ser alguien. No todos pueden ser héroes y protagonistas en este mundo, y a menudo pertenecer a una secta, religión, equipo de fútbol o nación es más que suficiente para paliar las carencias afectivas, las debilidades emocionales, la soledad, el sinsentido de la vida y de la existencia, y hacer creer a la gente que tiene una identidad más allá de sí misma, que lucha y se sacrifica por el bien común, por algo más grande, por una causa, por un líder o por una divinidad. Cuando hay carencias, es más fácil convencer o seducir, engañar y manipular. Y no solo por las élites y las sectas más oscuras y secretas, sino por cualquier charlatán, pícaro, ladrón o estafador que nos ofrece algo gratis, muy valioso, increíble, de oferta, salvador o redentor que nos va a enriquecer de la noche a la mañana o que nos va a dar fama, gloria y amplio reconocimiento social e incluso que nos hace creer que somos más listos, corruptos y aprovechados que el estafador. Sí, buena parte de los seres humanos se creen mejores y más listos que el resto, que suelen tener la razón, mientras los otros son ignorantes o estúpidos. Los otros, curiosamente, piensan que uno es el equivocado, el irresponsable, el ignorante, el sabelotodo, que en realidad no sabe nada, el acomplejado, el necio, el orgulloso, el tozudo, y en lugar de llegar a un acuerdo, unos y otros se desprecian, se odian, se dividen y caen en el juego de una manipulación superior, a menudo un dios o un experto, un líder o un maestro, no para llegar a un acuerdo, sino para levantarse por encima del otro. Y cuando nos dan la razón, aunque no la tengamos, ni de lejos, nos llenamos de gozo. El estafador lo sabe y se aprovecha de nuestra vanidad. Se aprovecha de nuestra vanidad. Nos halaga, nos ruega, nos pone por los aires, apela a nuestra inteligencia, a nuestra misericordia, a nuestra superioridad, y con poco que insista termina convenciéndonos o dejándonos con la duda y un extraño sentimiento de culpabilidad por no haber caído en su trampa que nos prometía riquezas o salud eternas. La publicidad y la propaganda lo saben desde hace mucho tiempo. Somos muy fáciles de manipular. Odiamos reconocer que estamos equivocados. Nuestros prejuicios van por delante de nosotros. La vanidad nos pierde. El complejo de superioridad nos rebasa. La tentación nos puede. La ambición nos traiciona. Los celos nos nublan el pensamiento. El orgullo nos envenena. La transgresión nos arrebata. Y con un poco que nos eleven la moral, que nos halaguen, o nos prometan un protagonismo heroico que en realidad no tenemos, caemos en cualquier trampa, por burda y engañosa que ésta sea, y tanto si se trata de comprar un producto milagroso como si se trata de vender el alma al diablo,
o entregarse a una secta. La mayoría de los seres humanos no somos nada racionales, sino creyentes y del todo emocionales. Y nos basta que una autoridad lo diga para que nosotros le creamos del todo. Hay honrosas excepciones que no son susceptibles de creencias caras o baratas, pero el resto de la humanidad ya pertenece a una que otra secta, disfrazada de religión, membresía, club cultural o asociación ciclista, porque nuestro sentido gregario y social nos arrastra al grupo, y a la dependencia, y a la pertenencia, y a la identidad compartida. Creemos que elegimos, pero en realidad solo nos dejamos llevar por una u otra moda, tendencia u oferta, porque tampoco hay mucho que escoger. Y todo grupo se encierra en su propio círculo y excluye a otros grupos o a la competencia. Tenemos rutinas, buenas o malas, que pretendemos lo normal, lo adecuado, lo que debe ser, y sufrimos cuando no podemos cumplirlas, con la paradójica contradicción que queremos cambiar para mejorar, cuando los cambios nos aterran. Parecemos complejos, pero somos muy simples, y nuestro universo a menudo se reduce a una burbuja, a un contexto, a un grupo de personas, tanto que a menudo cuando viajamos cerca o muy lejos, no salimos de nuestro pueblo. Defendemos nuestro nombre y apellido como si fuéramos nobles. Defendemos nuestra patria y nuestro entorno geográfico como si de verdad fuera único en el mundo, mejor, en cierta manera, con la comida que nos gusta y la gente que conocemos de toda la vida, cerrándolos a nuevas experiencias. Creemos en el amor y desde hace 2 siglos en el amor de pareja, y aunque ahora la moda apuesta poco por las relaciones afectivas codependientes, nos empeñamos en buscar la felicidad en el amor y en que alguien, una extraña o un extraño, nos quiera en su vida, algo que es de una terrible violencia, y todo en aras del amor romántico y pasional con el que debemos formar una familia y tener hijos, aunque no muchos, porque no está de moda. Y soportar una relación que no se parece en nada a las relaciones de novela o de película, pero que al menos nos hace héroes y protagonistas, aunque sea por un breve espacio de tiempo para otra persona, que más tarde, al romperse o disolverse el vínculo, nos convierte en villanos, malvados, antagonistas a quien se debe odiar, es decir, nuevamente importantes y con identidad definida para esa persona, por lo menos. Las mujeres, apartadas del mundo social durante miles de años, en lugar de crear una identidad propia que las libere del yugo, los prejuicios, la sexualidad, la eterna adolescencia, la maternidad obligada y la sumisión intelectual y laboral, creando un mundo propio y superior, se lanzan de cabeza a la trampa sistémica del feminismo, donde serán en el mejor de los casos tan esclavas y carne de cañón del sistema como lo son los pobres hombres. Pero a muchas no les importa y hasta cobran por ello. Y van alegres a tirarse de cabeza al abismo infernal donde habitan los pobres hombres, como si nacer hombre fuera una panacea. Ellas también quieren ser heroínas o gregarias adelantadas, o por lo menos estar ahí y ser parte del mundo cuando sucedan las cosas importantes, aunque esas cosas importantes e impactantes sean un concierto de música o un evento deportivo, un estreno de cine, una guerra o una pandemia, donde su identidad se funda con otras identidades y formen parte activa de la sociedad, sin importar que lo social sea una verdadera pena, donde a lo más que puedan aspirar es a ser, como la mayoría de los pobres hombres, actrices secundarias y esclavas de las élites, seres humanos en importancia, prescindibles y sin trascendencia. Matar al dragón,
Rescatar a la princesa y salvar al mundo es la premisa vital para mucha gente que sería incapaz de matar a un lagarto, que jamás se rozará con la realeza y que ni siquiera sabe procesar sus basuras y desperdicios para contribuir mal y de lejos a la salvación o mejora del planeta. Pero así lo ha visto, escuchado y visto desde su más tierna infancia, en sus tradiciones, en los cuentos, en la historia de su país, en la televisión, en el cine, en las noticias, en las redes sociales, en las novelas, donde no importan ni duelen los daños colaterales, la muerte terrible de la gente común, de los enemigos, ni la destrucción de años de trabajo o la pérdida del entorno, porque lo único que importa y a lo que se sacrifica todo es la vida de los protagonistas, el triunfo del héroe. Lo demás puede pudrirse o desaparecer. Lo demás no importa nada. Uno, tú o yo, que no somos los héroes de esta novela llamada vida, carecemos completamente de valor. Por eso nos entregamos a las élites sin oponer resistencia, sumisos, cobardes y obedientes, listos a morir, a desaparecer sin sentido, porque no somos los protagonistas y se puede aprovechar todo de nosotros para, acto seguido, prescindir de nuestra presencia y de nuestros servicios. No luchamos contra el guión, simplemente lo asumimos. La sumisión al líder, al héroe, es infinita, tanto si es gozosa como si es dolorosa, si es para alabarle cualquier gesto como si es para defenderlo y dar la vida por él, dejando de lado nuestra vida y nuestros intereses, que son pocos y vulgares, porque así creemos que ganamos la salvación, o por lo menos un prestigio social que en realidad a nadie le importa y nadie reconoce, lo que nos hace, a pesar de ser prescindibles, alguien. No importa si somos intelectuales, sabios, maestros o gente común y corriente, porque así estamos enseñados desde hace miles de años, y cambiar nuestro derrotero de actores secundarios, de gregarios desechables y hasta de sumisos esclavos no va a ser nada fácil. Y los conspiradores y las sectas lo saben. Si quieres ser un héroe, escucha bien, si quieres ser un héroe, aunque sea de imitación, que triunfa por tener acceso a la magia de los secretos de la vida y de la muerte, puedes intentar entrar en alguna de las sectas más oscuras y poderosas, como los iluminados, los masones, o alguna tan secreta y misteriosa que nadie conozca ni su nombre. Si ya gozas de cierta fama, fortuna, poder o influencia, tendrás más posibilidades que si no cuentas con nada. Si tienes algún título nobiliario o universitario de una academia de prestigio como Harvard, Oxford o Cambridge, tendrás más facilidades para entrar que si solo tienes un graduado escolar. Incluso si solo eres un ejecutivo medio de una gran firma comercial, una secretaria de dirección de un banco o un funcionario de carrera de algún instituto gubernamental, las puertas se abrirán más fácilmente. También puedes tener la suerte de ser invitado o recomendado por otro miembro, ya sea porque te quiere dentro de la organización como si cobra comisión por sumar clientes. Pero si no tienes nada de lo anterior y no tienes la suerte de que te recluten, las únicas sectas piramidales a las que tendrás acceso serán Avon, Herbalife, Tupperware, Amway, Netflix o similares, donde podrás hacer carrera comercial y espiritual, ganar dinero, asistir a congresos y seminarios, y si tienes mucha suerte, conocer a alguno de los líderes preclaros de la organización. No es lo mismo que manipular y controlar al mundo con planes secretos de manipulación exquisita, pero algo es algo, oye. También, si eres joven, puedes acudir a un seminario católico para intentar ordenarte sacerdote o hacer oposiciones y exámenes para convertirte en pastor evangélico.
Si no cuentas con un buen padrino dentro del clero, no pasarás de cura de pueblo o pastor sin parroquia, pero ya pertenecerás a una secta oscura y peligrosa, como lo son todas y cada una de las grandes religiones. Para ingresar en la mafia o en un cártel de narcotráfico, pandilla salvadoreña o grupo de delincuentes, no lo tienes más fácil. Y no tanto por lo que te exijan al entrar, sino porque para ser criminal se necesita familia, bagaje, ausencia de moral y muy poca capacidad de reflexión, así como estar dispuesto a matar y a morir, cosa que parece fácil cuando hay hambre y desesperación, pero que no es fácil de cumplir a la hora de la verdad. Pero de una u otra manera podrías encajar y lograr tus sueños de poder y de grandeza con tus 5 minutos de mala fama y 20 años de prisión. Quedan las sectas y los grupos más o menos esotéricos que admiten a cualquiera que muestre un poco de interés o desorientación y que tenga lo suficiente para pagar la cuota mensual, así como de vez en cuando adquirir libros, textos, velas, perfumes o artesanías mágicas que produzcan la orden. Los tiempos de Dios son perfectos, aunque para ti, como persona que vive y siente, sueña y lucha, estudia y pretende, esa divinidad llegue demasiado temprano, demasiado tarde o simplemente no llegue, porque lo que importa es ese Dios, y no tú, mísero ser humano, que en realidad no importas nada. Y da lo mismo que enfermes, que te atropellen, que te violen, que te roben, que te torturen, que te usen o que te despellejen en vida, porque los caminos de ese Dios son inescrutables y puede hacer contigo lo que le plazca, como lo hacen los poderosos y las élites. Los dioses legitiman el poder y dirigen nuestros destinos. En su nombre se han hecho grandes catedrales y templos y se han creado maravillosas obras de arte y se han erigido poderosas naciones y grandes empresas de ingresos millonarios, de la misma manera que se han declarado guerras, sometido o masacrado a poblaciones enteras, quemado a brujas y a magos o a simples ateos, activistas sociales, protectores ambientales o disidentes en cualquier área que menoscabe o amenace los ingresos y el poder de las élites. Todo en nombre de los dioses con el afán del lucro y del poder soterrados. Si los dioses te quieren, tendrás todo lo que se puede poseer en esta tierra. Si los dioses no te quieren, sufrirás todos los males, dolores, enfermedades y llantos. Te impondrán normas y leyes imposibles de cumplir para perdonarte después porque has pecado. Harán de tu existencia un cielo, un purgatorio o un verdadero infierno sin que tú puedas hacer nada para evitarlo. Te dirán que te conformes, que seas feliz, que no ambiciones, que te acostumbres a no ser nadie, a no tener nada o muy poco, porque en las cosas pequeñas se encuentran los verdaderos valores de la vida, y lo harán desde sus suntuosos templos y palacios, desde mansiones de lujo, desde yates despampanantes, que son cosas del demonio, a las cuales no debes aspirar si quieres entrar en el reino de los cielos. Te pedirán obediencia ciega, sacrificio, cuando sea necesario, o tu limosna, diezmo y posesiones terrenales, aunque no lo necesiten para nada. Te harán pasar hambre, indignidad, vergüenza, humillación y desconcierto. Incluso te harán dudar y te pondrán siempre a prueba, vigilándote a cada momento de tu deambular por el planeta, porque son el gran hermano, y el reconocimiento facial que lleva funcionando miles de años, sin necesidad de más tecnología que su divinidad que los hace omnipresentes. Los dioses te miran desde lo más alto, saben tus pocas virtudes y tus muchos defectos, tus debilidades emocionales y tus carencias físicas y mentales. Están siempre al acecho, dentro y fuera de ti, sin dejarte a solas o en libertad ni siquiera un momento. Tanto y de tal manera que cuando no sientes su paternal y represiva presencia, te sientes perdido, confundido y deseando que te vuelvan a someter a la más estrecha vigilancia. A veces te ayudarán y allanarán tu camino,
e incluso te encumbrarán por encima de tus hermanos para quitártelo luego todo de golpe, matando a tus seres queridos, destruyendo tu patria, acabando con todo lo que has construido y logrado con tu esfuerzo y sano trabajo, para postrarte y ponerte en el peor de los estados, en la miseria, en la enfermedad dolorosa y purulenta, como a Job, solo para ganarle una apuesta a otros dioses, por pura diversión o porque así estaba escrito en el libro del destino. Te darán la gloria, la fama y la abundancia muy pocas veces, para después arrastrarte por el fango y lapidarte como a una adúltera pecadora para enseñarte humildad, a pesar de no haberte dado nada. Si naces pobre y desgraciado, morirás pobre y desgraciado. Si naces rico y afortunado, te tendrán bajo amenaza, pero morirás rico y afortunado. Harán de ti lo que quieran y cuando quieran, diciendo que te aman. Y tú ya sabes que el amor es cambiante y caprichoso, violento y apasionado, capaz de adorarte o de matarte en un arrebato de dártelo todo, o de destrozarte el corazón, traicionándote y dejándote en el abandono, para que cantes el dulce desamor como algo anhelado, nostálgico y romántico. Te darán una breve juventud y una larga y degenerada vejez que convertirá tu cuerpo sano y dinámico en un montón de débiles huesos y pellejo, en lugar de músculo. O te arrebatarán la salud o la vida justo cuando estés a punto de lograr tus sueños o de alcanzar tus metas, pero todo es por tu bien. Sus caminos son inescrutables. Tú debes creer en ellos pase lo que pase, porque no tienes capacidad ni inteligencia para comprender sus designios. Al fin y al cabo, tú no eres nadie, y debes agradecer que los dioses te tengan en sus manos, te manipulen como mejor les parezca y jueguen contigo a su antojo. Las gracias te damos, Señor, por un día más, aunque ese día sea absurdo, doloroso e inaguantable, porque nos has regalado el milagro de la vida, nos guste o no, y debemos humillarnos ante tu gran y benévolo poder. Los dioses pueden conspirar desde las sombras, prometiéndonos la luz, como cualquier secta oscura, gobierno siempre corrupto o élite tras bambalinas, y tú, no importa tu condición, debes agradecerlo. Los dioses ponen y quitan monarcas, cambian el sentido del mundo y viven en las estrellas, controlando el universo, mientras que tú, triste mortal, no eres capaz de otra cosa que no sea obedecer plegándote a sus designios eternos. Claro que siempre puedes contar con el caramelo de la elección, de la pertenencia, de que no seas tú el peor de los esclavos, de tener algo especial que te distinga de los demás, de ser superior a tus hermanos de especie en algún sentido, y que te dé la posibilidad de la salvación, de no morir de verdad, y de que tu espíritu se eleve hasta los dioses, mientras tus hermanos se pudren en la materia terrestre y desaparecen. Al fin y al cabo, ellos no eran especiales, no estaban elegidos, no cumplían los requisitos, su fe era débil, no seguían las sabias enseñanzas y, por lo tanto, no merecen el privilegio que tú sí mereces. Tú eres un iniciado y ellos son simples animales sin alma y sin cerebro, meras repeticiones sin sentido, conchas huecas sin espíritu, de las que te puedes servir como hacen los dioses y desecharlos cuando ya no te sirvan. Tú eres especial, uno de los pilares de la tierra o de tu comunidad, y ellos son simples reflejos, comparsas de tu vida, partes prescindibles de tu divina existencia. Tú eres casi un semidios, con la luz divina en tu interior, y los demás son solo sombras de tu experiencia sobre este planeta. Tú te lo mereces todo, y ellos no merecen nada. Nada. Puede que sean tus hermanos, pero hermanos menores e inferiores, al fin y al cabo, más cerca de los espíritus elementales y los animales que de la iluminación divina. Tú mereces el triunfo y la fama, la iluminación y el despertar. Ellos no merecen nada,
y deben seguirte y adorarte, enriquecerte y servirte. Tú crees y tienes fe de verdad. Ellos son convenienciarios, taimados, zafios, vulgares, que fingen creer, temer una moral y observar una ética, pero que en realidad se pasan sus tristes vidas pecando. Tú tienes impunidad celestial y humana. Puedes hacer lo que desees porque las leyes y las normas de los comunes y de los profanos no son para ti, son para ellos. Así que viola, mata, roba, miente, aprovecha y usurpa lo que quieras y lo que desees, porque a los seres semidivinos y elegidos como tú no se les piden cuentas vulgares ni se les somete a leyes hechas para los esclavos. Los dioses están contigo y han puesto un mundo entero para tus gozos y tus placeres. Todo está pensado y diseñado para ti, y cuando dejes tu cuerpo físico, pasarás a existir en el Olimpo, en las estrellas, en las habitaciones celestiales donde serás eternamente feliz por los siglos de los siglos y por los eones de los eones, sin tener que reencarnar de nuevo en este ni en ningún otro planeta. Y lo bueno es que tú te lo crees y te entregas a cualquier ideología, partido, secta, religión o grupo que te lo prometa, que endulce tu oído, que inflame tu ego, que llene tu vanidad y que te cobre con creces por tu creencia. Tú eres la élite, te dicen, y tú te lo crees, y entregas tu vida y vacías tu cartera para después, si tienes suerte, poder engañar a otros y medrar, arruinándoles la existencia sin el menor cargo de conciencia. De esta manera te conviertes no en parte de la élite, sino en su esbirro, en su espía, en su policía. Incluso si piensas o crees que lo haces por el bien de la humanidad o en favor y para más gloria de un bien superior, conspirador que conspira contra sus hermanos de especie, hilo de la mano negra que maneja el mundo. Y nunca falla, porque pase lo que pase, el designio es divino. Si enfermas, es por pecador, castigo o prueba de un Dios. Si no enfermas, es por alguna divinidad que te protege. Si te masacran y te persiguen, es porque un ser divino manda las peores batallas para sus mejores guerreros, aunque tú de milicia y de guerra no sepas nada. Si te marcan, señalan y destrozan tus bienes, tus afectos y a tu familia, es porque la divinidad te quiere para ella y no quiere compartirte con nadie más. Dios manda, y cuando Dios manda, hasta el diablo, pobre esbirro a sueldo de la divinidad, obedece. Si formas parte de una secta, es designio de los dioses, y si no formas parte, es porque la divinidad así lo quiere y tiene otros planes para ti. Tienes albedrío para obedecer, tienes libertad para someterte, eres independiente para depender, tú eres tu propio jefe, aunque tu verdadero jefe es un dios. Los secretos de la vida y de la muerte, de las artes y las ciencias, de la magia y de los poderes psíquicos, son dones que la divinidad da y quita. El sentido de tu vida no es el sentido de tu vida, sino el sentido que los dioses quieran darle. Así que si traicionas a tu amigo, si faltas a tu fe, si matas al enemigo, si usurpas, si robas, si mientes, o incluso si triunfas, amas y procuras por los demás, no son tus defectos ni tus virtudes los responsables, sino el libro del destino y de los hilos divinos que la mano de los dioses mueven a su antojo. No todo tiempo pasado fue mejor, pero de él venimos. Somos el resultado de los actos de las vidas anteriores de nuestros ancestros, los herederos de lo bueno y lo malo que se ha hecho en el mundo. Es muy posible que tampoco lo sea el tiempo futuro, y que nuestros herederos no puedan gozar de los bienes que preparamos para ellos y se vean inmersos en el caos social y la suciedad que les dejamos como herencia. Lo que es, o debería ser mejor,
es el presente que abarca a 3 generaciones por lo menos, porque es el tiempo y el mundo que nos compete, cuidando que la simiente sea cada vez mejor. Sabemos muy poco del pasado y sabemos aún menos del futuro. Los seres humanos llevamos apenas 2 o 3 siglos con medidas de higiene y seguridad. Hasta hace solo 100 años la esperanza de vida de las sociedades más adelantadas no pasaba de los 45 años. Muy pocas personas sabían leer y escribir, menos aún cursaban una carrera universitaria. Las mujeres no tenían derecho a nada, ni siquiera al voto, que en muchos sentidos es una trampa de la democracia para legitimar a unas personas para que ocupen puestos de mando y de gobierno. Pero no lo tenían. Y querían, como todo el mundo, participar en la farsa que lo mismo encumbra a verdaderos parásitos que en algunas ocasiones, muy pocas, resultan honrados gestores y administradores. La democracia es muy joven y tiene muchos defectos, y nació entre los grupos de presión y las sectas del siglo XIX para crear un nuevo orden mundial en el siglo XX, que los positivistas y los idealistas soñaban mejor, pero que pronto se convirtió en un caos de guerras de todo tipo y una constante lucha por el poder. No cabe duda que en muchos aspectos vivimos más y mucho mejor que hace 100 años. Hay más comida, más recursos, más comodidades, más salud, y la esperanza de vida rebasa los 72 en casi todo el mundo. Desde el siglo XVIII, la humanidad empezó a pensar y a estudiar, a menudo para satisfacer los nuevos modos de producción de la industria emergente, pero también para resolver problemas sociales, médicos, científicos y tecnológicos. El siglo XIX fue un portento de novedades en todas las áreas, con las primaveras de los pueblos en medio mundo para cambiar los regímenes políticos, liberar la economía, ampliar las relaciones internacionales, abrir las puertas a las mujeres a la vida social, pensar el mundo de manera diferente, con proposiciones tan arriesgadas como el nihilismo anarquista, las comunas, los falansterios de Fourier, las casas jardín de Owen, el capital de Karl Marx, el telégrafo, la luz eléctrica, la energía petrolera, las cloacas, el agua corriente, las anchas avenidas, la emigración legal, el desarrollo de las universidades, la alfabetización y el derrocamiento de los reyes. No todas las propuestas prosperaron, y muchas de ellas tardaron más de un siglo en hacerse realidad, con 2 grandes guerras de por medio, diversas pandemias y la resistencia de muchas sociedades que se negaban a cambiar, aunque fuera para mejor, con el curioso fenómeno de que los suicidios aumentaron en las sociedades que alcanzaron las mejoras culturales, económicas, políticas y sociales antes que el resto del mundo. En Suecia y en Francia, naciones muy avanzadas a lo largo del siglo XX, tenían tasas de suicidio muy altas, mientras que en países como México, Portugal y Grecia, bastante atrasados hasta 1950, su tasa de suicidios no era ni siquiera significativa, y problemas de salud mental como la depresión o el estrés prácticamente no existían. Suecos y franceses vivían mucho mejor que el resto del mundo, pero sus habitantes no parecían muy a gusto con estas mejoras y se quitaban la vida con mayor frecuencia que los habitantes del resto del planeta. Los cambios a mejor no son siempre del agrado de todos, entre otras cosas porque lo mejor puede ser molesto, aburrido, exigente, extraño, sin las normas o la normalidad de siempre. Tener, poseer y consumir agrada a la mayoría de los seres humanos, pero no a todos. Pero no a todos. Vivir más tampoco parece ser un aliciente para todos. Hay que mantener lo que se posee. Hay que cuidarlo para que no se pierda. Hay que pagar más impuestos a estados cada vez más grandes, más poderosos, más corruptos y más parasitarios. Hay que luchar más para tener menos tiempo para las amistades, el amor, el cariño, el calor humano, el ocio y la tranquilidad de espíritu. Hay que consumir más, ya sea por hedonismo, para llenar huecos emocionales o para competir con el vecino. Hay que comer más, pero sin engordar y sin enfermar. Hay que hacer ejercicio, maquillarse, operarse, camuflarse, disfrazarse, para parecer más joven, más atractivo,
más sano. Incluso hay que parecer más blanco y hablar inglés. Muy pronto chino. Vestir bien, llevar reloj, estar al día, tener un teléfono de última generación, aunque nos den miedo, y cáncer las antenas que los sirven. Tener un vehículo a motor, una casa, un terreno, un departamento en las grandes urbes. Hay que pedir permiso para todo. Tener papeles legales de nacimiento y de nacionalidad. Ser normales, dar limosna, dejar propina, controlarnos y controlar a los demás, ser responsables, puntuales y no tener deudas. Nacer, estudiar, reproducirse, firmar un convenio político comercial con una persona que no conocemos pero que dice que nos ama o a la que le decimos que la amamos por sobre todas las cosas del mundo, trabajar 8 horas diarias durante 30 o 35 años, 40, pagar por todo, para todo, no fracasar, o si fracasamos, que no se note demasiado. Envidiar a los ricos y despreciar a los pobres, fingir solidaridad y tolerancia con los enfermos, con los diferentes, con los disidentes, con los extranjeros, obedecer, votar, elegir, consensuar, mantener, prolongar y todo, para que llegue la edad de la jubilación, el cuerpo ya no sirva para nada y los médicos, las farmacias y los asilos geriátricos nos premien con la soledad y el abandono en la inteligencia de que vivimos mejor que hace 100 años o que vivimos mejor que la gente de campo, de lugares apartados o de países del tercer mundo. La vida se vuelve cada vez más virtual, aunque no para todo el mundo, porque incluso para caer en la cárcel solitaria de la informática y las redes sociales, se necesita dinero y un país o una ciudad que cuente con los medios necesarios para atraparnos en la matriz de la nueva era, la nueva normalidad y su realidad de pantalla y muy pronto holográfica. Hoy en día, los ancianos pueden dedicarse a cuidar a sus nietos, mientras sus hijos se matan trabajando hasta llegar a ser ancianos, que quizá ya no tengan nietos que cuidar, porque es preferible tener perros y gatos a tener hijos, sobre todo en una época que abundan las madres solteras que tienen que trabajar para mantener a sus hijos, a los que a veces adoran un par de años, pero que terminan convirtiéndose en una carga desagradable a la que no le dan ganas de reproducirse, entre otras cosas. Porque desconocen la vida familiar, tradicional o extensa. Han tenido más de un padrastro o de una madrastra y no les ha resultado agradable la experiencia y por lo tanto no quieren reproducirla. Pero todo eso no importa, porque la mano negra es la que decide. Y lo que quiere desde hace siglos es una humanidad sumisa y correcta. Creyente en un solo Dios, muy trabajadora, poco arriesgada y menos ambiciosa, que no luche por sus derechos, porque ya se los dieron por escrito en una carta, aunque nunca se los cumplan, y que cumpla los objetivos de las élites a cada momento, sean lo que sean. Al ganado hay que tenerlo contento y en buen estado, pero con miedo, para que pueda reproducirse y darnos más leche, más carne, más piel para nuestros zapatos, y a la especie humana hay que tenerla de la misma manera que se tiene a un rebaño de corderos. La herencia social y cultural está llena de mitos, leyendas y mentiras, de educación sesgada y de programación mental, porque las élites así lo han diseñado desde hace milenios. La herencia genética, como en un establo, se ha dedicado desde hace siglos a separar a los más bellos, altos, inteligentes y fuertes de los menos estéticos, bajos de estatura, débiles mentales y enfermizos. La especie humana, como la canina, tiene la facilidad de reproducirse entre negros y blancos, asiáticos e hindúes, pelirrojos y apaches, tribus perdidas en el fin del mundo con habitantes de las grandes urbes. Todos pueden mezclarse con todos y crear toda clase de mestizajes, algunos más afortunados que otros en cuanto a falta musculatura y hasta tamaño de cerebro. Morfológicamente somos diferentes, con diferentes tipos de sangre y con diferentes cadenas de ADN, y sin embargo podemos mezclarnos y reproducirnos entre todos, y cada uno de los seres humanos, y a la vez, paradójicamente, somos xenófobos y racistas. Reaccionamos con reticencia ante lo desconocido, ante lo diferente, ante lo que no nos parece normal, ante la cultura ajena, ante las expresiones de los otros y hasta ante los alimentos y la forma de prepararlos e ingerirlos.
Nos molesta la presencia de otros, nos degrada el olor o el aroma de otros, nos sentimos amenazados por los otros, nos creemos superiores a los otros. Todos somos hermanos compatibles de la misma especie, la humana. Pero es mentira que todos seamos iguales por dentro, aunque no por fuera, ya que por dentro, desde las hélices del ADN hasta el número de huesos, el índice de grasa, la masa muscular y el tamaño de la cabeza y del cerebro, y hasta la debilidad o la fortaleza ante ciertas enfermedades, son diferentes. Con lo que se tolera el mestizaje, pero se lucha por reproducir a los mejores con los mejores, y se aparta hasta en sus propios países a aquellos que no ofrecen la posibilidad de crear seres humanos mejores y más preparados. Incluso los que migran son llevados a guetos y colonias donde encuentran a sus pares para que se reproduzcan entre ellos, y las mezclas interraciales son muy poco favorecidas. La eugenesia consiste en mezclar a los mejores con los mejores para que la especie evolucione positivamente como hacían los espartanos, dejando de lado los productos de baja o poca calidad genética, tanto en su aspecto externo como en sus funciones internas, que recibirán la mejor educación y preparación, con privilegios de clase, abundancia, poder y riqueza, eliminando o apartando al resto, a los cuales se les reserva para el servicio, en el mejor de los casos, o se les hunde en la miseria cultural y moral y en la pobreza. El canibalismo y el esclavismo están virtualmente desterrados, pero hasta hace muy pocas décadas eran de uso común. Y de hecho en algunas partes del mundo se siguen practicando y ejerciendo. El canibalismo y el esclavismo son una especie de eugenesia primitiva, de elección entre los fuertes y los débiles, los avanzados y los atrasados, entre los que mandan y los que obedecen. Comerse a un albino sigue siendo frecuente a lo largo del río Congo, y los mercados de esclavos para surtir de mano de obra barata a las grandes potencias y a las grandes firmas comerciales siguen operando y seccionando a las sociedades, creando o manteniendo clases sociales. Durante siglos, comerse a un niño recién nacido o a un anciano inútil, ya fuera de forma ritual o por necesidad, era más común que lo que nos gustaba admitir. Matar al primogénito para ofrecerlo en holocausto a los dioses fue una costumbre muy extendida entre los pueblos semíticos de la cuenca mediterránea y de Medio Oriente. Jehová le pide a Abraham que sacrifique a su hijo primogénito, Isaac, para ofrecérselo en holocausto. Y siglos más tarde, Jehová sacrifica a su hijo único, Jesucristo, para que en las misas católicas los fieles puedan comer su cuerpo y beber su sangre para alcanzar la salvación o el perdón de los pecados. Los holocaustos obviamente no se los comían los dioses, sino los sacerdotes y los familiares. Y bien podía ser un cordero o un buey, como un bebé, un preso, una virgen o un anciano, bien cocidos al horno o en una plancha de piedra al rojo vivo. La Biblia es rica en ejemplos de holocaustos y sacrificios de niños, como lo es la mitología griega y la mitología sumeria, hasta que un buen día nadie sabe por qué la práctica cae en desuso. Hoy se sabe científicamente que la ingestión de carne humana mal cocida provoca priones que causan malestar estomacal y degeneración cerebral. En el pasado lo sabían intuitivamente. La carne de humano y la carne de cerdo mal cocidas o poco fritas provocan malestar, enfermedad, locura o muerte, y quizá por eso empezó a prohibirse su consumo. Los dioses abominaban que se les invitara a banquetes donde se servía carne humana o carne de cerdo. Aunque el sacrificio como selección natural primitiva tardó mucho más en desterrarse de los rituales y los ritos de los diferentes grupos y sociedades. Del ser humano, como del cerdo, todo se aprovechaba. La piel, los cartílagos, las vísceras, la carne, los ojos, los huesos y los sesos. Moler los huesos para preparar salsas o aspirarlos o comerlos acompañados de otra semilla molida o miel era un acto ritual de despedida y de permanencia de los ancestros dentro de la comunidad. Comerse o sacrificar al que no sirve, al que sobra, al que no tiene un lugar en la comunidad, puede hacerse de muchas maneras. Y si hoy en día no se hacen rituales cruentos y salvajes, sí se hace de forma quirúrgica, médica, o de aparente servicio social,
donde los marginados pierden su dignidad y su libertad, ya sea en un centro hospitalario, hospicio, centro especializado, cárcel o manicomio, apartándolos de la vida social, de sus familias, de sus afectos, de sus bienes y de cualquier lugar donde su presencia sea molesta. Las castas hindúes son una clara muestra de división social eugenésica que se practica en casi todo el mundo, aunque disfrazada de clases sociales o de simple desigualdad socioeconómica estructural que a nadie le interesa superar, entre otras cosas porque las clases bajas más necesitadas han sido enseñadas y programadas para no salir de la pobreza, la vulgaridad y la miseria. Los brahmanes en la India, como las clases altas acomodadas en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica, viven, crecen, se reproducen y mueren en la abundancia, el poder y la riqueza, mientras las clases más bajas no saben nunca del hambre, la ignorancia, la vulgaridad y la pobreza. Las clases medias o clases bisagra están siempre más cerca de caer que de ascender. Y se aferran en ser esclavos de privilegio de las clases altas para no descender, con la ilusión de que alguno de sus numerosos integrantes ascienda y sea parte de la élite. Los nuevos ricos nunca han sido bienvenidos a las clases altas, por mucho dinero que tengan, y solo hasta la tercera generación se les permite entrar por la puerta trasera de las clases altas como sangre nueva, siempre a prueba, hasta que por fin a la cuarta o quinta generación se les admite en los círculos internos de la clase alta con posibilidades de convertirse en nuevos miembros cerrados, sectarios y refractarios a las clases medias y bajas. Pura selección eugenésica. El mito de la Cenicienta no es más que eso. Un mito, porque nadie da el salto, ni varón ni hembra, a las verdaderas clases altas por un matrimonio, una lotería o una herencia afortunada. Podrá adquirir y gozar de lujos y cierto poder, pero no será parte de las élites, sino un advenedizo o una advenediza molesta a la que se intentará desterrar de una y mil maneras. Desde la pornografía y la prostitución hasta la pedofilia, la esclavitud sexual y las carecerías humanas son una de las tantas trampas para los nuevos ricos que los mantienen apartados o que los derrumban en su intento de ascender a las verdaderas altas esferas. El caso de Richard Poland, un excéntrico millonario que dio millones de dólares a la ciencia y a la tecnología, a políticos y a partidos políticos, a universidades y a premios Nobel, es la muestra de que los nuevos ricos, tan fáciles de engañar y pervertir con algo tan manido como el sexo, en este caso la pedofilia, no pertenecen a las verdaderas clases altas y élites que denominan al mundo. Por mucho dinero que tengan y por mucho que quieran rodearse de los personajes más influyentes y famosos en distintas áreas. Poland, tras varios procesos judiciales, terminó suicidándose en su celda, manchando el nombre de políticos, artistas, deportistas y catedráticos universitarios, que de una o de otra manera aceptaron sus invitaciones a su isla, a sus yates o a sus departamentos de lujo, y que quizá no tuvieron relaciones sexuales con menores de edad, pero que su sola presencia en propiedades del millonario proxeneta de niños y niñas atenta contra su prestigio moral, lo que los aleja, como al mismo Poland, de ascender a las verdaderas altas esferas. Las élites controlan a muchos ricos y poderosos de baja estofa y laxa moral, con sus pecados o inclinaciones sexuales, sobre todo si están penadas legalmente. De esta manera, personajes como Donald Trump y otros políticos y presidentes son controlados fácilmente por las élites, con lo que muchos miembros de la masonería o los iluminados son manipulados por sus bajas pasiones sexuales y nunca ascienden a las altas esferas porque permanecen como esbirros y títeres de las verdaderas élites. El tabú sexual es uno de los más viejos instrumentos de la moral y la ética para someter a los pecadores, nacidos a su vez del pecado original, o el sexo normativo y heterosexual que practicaron Eva y Adán después de probar la fruta del conocimiento del bien y del mal en pleno paraíso. La homosexualidad, tan tolerada y orgullosa últimamente, sigue teniendo una carga negativa y es considerada un pecado, una desviación y hasta una enfermedad mental y diabólica en muchas religiones, la cual además no puede reproducirse para dar nuevos ejemplares humanos superiores.
Los pedófilos de hace pocas décadas eran los homosexuales varones. Así lo marcaban los códigos penales y por ello más de uno, como Oscar Wilde, perdieron la fama, la fortuna, la libertad y hasta la vida. El sexo positivo, heterosexual y productivo entre los mejores es el que le interesa a la élite, por lo que el resto del mundo puede degenerarse todo lo que quiera y abrazar ideologías de género o desviaciones sexuales. Total, son una fábrica de esclavos que no merecen nada y si dejan de reproducirse le harán un favor a las élites, sobre todo ahora que las máquinas y la tecnología pueden suplirlos. Como en la novela de Aldous Huxley, las élites necesitan de esclavos épsilon y consumidores beta y gamma para servir y atender a sus alfa, como ya sucede hoy en día por la forma en que están estructuradas las sociedades en nuestro tiempo, pero en un futuro cercano, con la virtualidad y las redes sociales como bandera, serán cada vez menos necesarios, menos útiles y mucho menos productivos, con lo que el mundo feliz de las últimas décadas puede acabarse de la noche a la mañana. Si se puede prescindir de las clases bajas y de los países en vías de desarrollo, todas las riquezas y avances del mundo quedarán únicamente para los mejores, para los que han sido seleccionados y producidos genéticamente, los hijos de las élites. Hoy por hoy, y a espera de cambios sociales y económicos más profundos, las élites pueden dedicarse a jugar y a experimentar con nosotros como no lo han hecho nunca antes, calculando nuestros niveles de miedo y estupidez, engordándonos o matándonos de hambre, engañándonos como siempre, manipulando nuestra moral, nuestra educación y nuestra conciencia, riéndose de nuestra ceguera o de nuestros intentos de despertar de un mal sueño a una pesadilla, porque saben que tenemos muy pocas herramientas y conocimientos en la cabeza como para despertar de verdad. Porque todo lo que creemos saber, sentir, creer y entender, nos lo han enseñado ellos. ¡Ellos! Y nuestra capacidad de comprensión no va mucho más allá de lo que hemos aprendido generación tras generación de ellos. Como buena secta oscura y perversa, la verdadera mano negra de las élites ni quiere ni puede revelarnos sus secretos porque, simple y llanamente, nuestra mente no parece estar preparada para comprenderlos. ¿Qué es en realidad el conocimiento humano? ¿A qué le llamamos ciencia exactamente? ¿Sabemos con certeza algo o solo son invenciones nuestras más o menos consistentes? Para los científicos y los filósofos, desde los presocráticos, como diría Carl Sagan, la ciencia es una realidad que va en busca de la verdad, del conocimiento de las cosas, los fenómenos y sus funcionamientos, y no solo por lo que parecen, sino por la mecánica interna de los mismos. Prueba, error, hasta que se puede repetir con los mismos resultados una experiencia. Empírica, inductiva, paso a paso, caso por caso, con capacidad de medir y pesar, de fraccionar y sumar, de convertir en números lo experimentado, sus procesos y sus resultados. Los presocráticos eran filósofos y científicos y a pesar de sus limitaciones técnicas y tecnológicas hicieron grandes descubrimientos prescindiendo de los mitos, los dioses y las supersticiones. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito burlan a la religión y estudian a la naturaleza y a los hombres practicando, poniendo a prueba y experimentando. Son los primeros pensadores de Occidente que quieren saber la verdad inductivamente y se afanan en conseguirlo. Sócrates y los posteriores abandonarán lo inductivo, el caso por caso, para entrar en otra dimensión del pensamiento humano, la deducción y la abstracción, para intentar lo mismo que sus antecesores, desnudar a la realidad y descubrir la verdad que está detrás de ella, pero dan un paso atrás y vuelven a introducir a los dioses, algo que al propio Sócrates le costó la vida, pues los dioses no entraban en su pensamiento y prefirió la cicuta al destierro. Socráticos hay muchos, pero destacan Platón, que nos legó a Sócrates, que de socrático no tenía nada, y a Aristóteles, que dominó el pensamiento occidental y académico durante casi 1800 años, que lo abandonó no por sus limitaciones filosóficas y científicas, que tenían unas cuantas,
sino por su costumbre de sodomizar a sus pupilos en el liceo. Y en el Renacimiento se dieron cuenta que Platón era mucho más adecuado al capitalismo naciente y al orden político y social, como se puede leer en su República. Los hombres deben tener una creencia que los haga obedientes, morales y respetuosos de la autoridad de sus superiores, dice Platón, sin haber leído la Biblia ni los textos de Confucio, que dicen exactamente lo mismo. O sí los habría leído. Entre los siglos VII y V, antes de nuestra era, parece que todo el mundo se puso de acuerdo para secuestrar a la ciencia y convertirla en un privilegio de las grandes religiones, donde ni los reyes, gobernantes y estados tenían acceso al conocimiento, porque para eso estaban los sacerdotes, los astrólogos, los sabios, los filósofos, los monasterios y las iglesias. Durante 2000 años no hay ni una sola universidad autónoma, y las academias, bibliotecas y escuelas que se atrevieron a salirse de la norma eclesiástica fueron destruidas. La ciencia eran los dioses, aunque los sacerdotes pusieran en su boca las ideas menos científicas posibles. Las cosas y los fenómenos naturales eran designios divinos, palabras de dioses, dogmas incontestables. Los textos sagrados no se podían poner en duda, y si se decía que la Tierra era plana, el centro del universo y el firmamento, un techo de que colgaban las estrellas. Eratóstenes estaba proscrito por medir con gran exactitud el diámetro del planeta con una simple regla de 3. Los ingenios, herramientas técnicas y tecnologías primitivas que ponían en peligro la palabra de los dioses eran rechazados y señalados como inventos diabólicos. El conocimiento se fue convirtiendo en una serie de secretos oscuros, prohibido para las masas y las personas vulgares o comunes y corrientes. Los sabios tenían que estudiar, investigar y ofrecer sus resultados para la mayor gloria de los dioses. La Iglesia Católica no fue la única en apartar la ciencia y el conocimiento de las masas. En Medio Oriente, China e India también se mantuvo al vulgo, al margen, tanto que en algunos casos el solo hecho de pretender aprender a escribir o a leer era todo un pecado, sobre todo si lo que se quería leer eran los textos sagrados. El Corán, los textos búdicos, las consignas de Confucio y los versículos de la Biblia se aprendían de memoria. Los cantaba un monje, maestro, sacerdote, y los estudiantes los aprendían repetición tras repetición. Saber demasiado no solo era un pecado, sino que estaba legalmente prohibido. Los escribas egipcios, 3 o 4 mil años antes, tenían más libertad de aprendizaje, pero también tenían prohibido revelar ciertos secretos. Las religiones que se basan en dogmas, falsas creencias, ideas descabelladas y desconocimiento del mundo y sus leyes físicas no tenían ningún interés de que la gente pensara, porque pensar conduce a la duda conduce al cuestionamiento, el cuestionamiento conduce a la curiosidad y la curiosidad conduce a la investigación, la comparación, la contrastación y finalmente a la verdad que estaba velada por la mentira, el mito y el engaño. No hemos cambiado mucho desde entonces porque la ciencia sigue estando a años luz de la gente común y corriente, a pesar de que las religiones ya no tienen secuestrada la sabiduría, porque ahora la tienen secuestrada las escuelas, las universidades, los centros de investigación y, en fin, toda la academia, como si de una secta oscura y conspiradora se tratara, donde solo los expertos y sus títulos tienen la palabra, y el resto del mundo no son más que pobres ignorantes que nunca saben ni sabrán nada. No importa si el experto tiene verdadera experiencia o conocimiento profundo de un tema, o solo un currículo que impresiona a los que carecen de estudios, porque lo importante es que lo parezca, que pongan el foco de atención sobre él, y así lo señalen. El resto lo hace la población que está educada a creer en un Dios, a obedecer a un padre, de hacerle caso a un maestro, de humillarse ante un rey, como Alfonso X el Sabio, y de delegar responsabilidades en alguien o en algo superior. De esta manera los obedientes y sumisos aseguran que los desobedientes y rebeldes son unos ignorantes, unos irresponsables, unos atrevidos, manzanas podridas que amenazan a las buenas y dulces manzanas, unos sectarios, unos conspiradores, mala entraña, mala gente, por poner en duda una mentira flagrante, una verdad a medias,
o una clara manipulación de los medios y de los expertos. Obedecer, creer, someterse, relegar, es la consigna. Y quien no la siga es reo de persecución, hereje, maldito e indeseable. Los que dudan son pocos, los que creen son legión, y por el solo hecho de creer se sienten bien y se creen superiores, empáticos, solidarios y responsables, e incluso cultos y bien informados, cuando en realidad lo que hacen es solapar sus miedos y sus temores. Los que creen y se someten recurren al insulto y al chantaje emocional para resguardarse de los que dudan, a la supuesta bondad y a la colaboración, para que las cosas salgan bien a pesar de todo, porque los expertos así lo dicen y aseguran. Los expertos incluso pueden darse el lujo de decir la verdad que contradice sus propias mentiras, porque su audiencia solo se quedará con aquello que alarme, dé miedo o haga promesas. A la gente le encanta sufrir, y dentro de ese sufrimiento tener la ilusión o la vaga esperanza de una mejora. Esperanza y mejora que vendrá de lo que digan los sabios, los expertos, y no de la realidad. Desde hace miles de años que pueblos enteros se sacrifican o se suicidan en pos de una falsa promesa, porque así se los pide su guía, su líder, su experto. Los davidianos de Waco, Texas, 1993, prefirieron la muerte y el sacrificio violento y ritual a cualquier tipo de razonamiento, porque así se los pidió su líder. Las autoridades tejanas tampoco usaron la razón, sino las armas, porque su jefe así se los indicó, conjugando en un solo hecho la simbiosis de víctimas y victimarios. Los suicidios colectivos de sectas religiosas y esotéricas se logran por la credulidad de muchas en las palabras de su experto, y de esta manera los fieles se decapitan, envenenan o queman o inoculan con la certeza heroica de que tras perder la cabeza, intoxicar al cuerpo o convertirse en cenizas alcanzarán el cielo prometido. Lo importante es lo esencial, les dicen. Hay que creer. Hay que creer en lo que no se ve, en lo que no se sabe, en lo que no se conoce, como frases positivas y de aliento, insinuando siempre que quien no crea será un irredento reo de condenación, un pobre ignorante rebelde que no conoce ni conocerá los dulces secretos. Divide y vencerás, decía Julio César, porque los que creen atacarán a los que no creen sin necesidad que la autoridad y sus expertos se expongan. Veni, vidi, vincit. Y lo más importante, convencí a los derrotados de que yo soy el experto capaz de guiar sus vidas bajo el imperio romano. No solo hay que vencer al mal, al enemigo, al contrario, sino que además hay que convencerlo de que lo que le pasa es lo mejor que puede haberle pasado y que debe agradecer su sometimiento, porque así lo dicen los expertos. Ahí viene el lobo, dice el pastor a sus ovejas, y las ovejas se encierran. Solo la oveja negra desobedece y sobre ella van los perros y otras ovejas buenas para obligarla a obedecer. No la escucharán, ni le preguntarán los motivos de su desobediencia, simplemente la perseguirán y si pueden, la devolverán al corral viva o muerta. Ahí viene el diablo, ahí viene el enemigo, ahí viene el hombre del saco, ahí vienen los bichos, ahí viene la pandemia y la peste negra, la pandemia y la peste negra. Dan la voz de alarma a los expertos y la gente se amedrenta y se recluye. Se esconde y hace todo lo posible para que todos obedezcan, para que no haya una sola oveja disconforme, porque su disconformidad pone en peligro al resto. Su ignorancia o su indiferencia es un riesgo para todos. La academia es la dueña del conocimiento y si sus sabios y expertos dicen que hay un problema, lo hay de la misma manera que si dice que hay solución y que todo acabará bien, también debe creerse. La Academia de Platón en Atenas ya premiaba a los expertos
y despreciaba a los diletantes opinadores e incluso a pensadores como el mismo Aristóteles que no se doblegaran a sus enseñanzas. Puede haber gente con criterio independiente y con estudios que digan lo contrario de lo que aseguran los sabios académicos y expertos mediáticos, gubernamentales y televisivos, pero nadie les hará caso, o muy pocos, porque si no, son esbirros o parte de las élites, carecerán de publicidad constante y repetitiva y quedarán, si bien les va, como curiosidades de las redes sociales, conspiranoicos, resentidos que buscan desinformar a la gente con falsas noticias y enloquecidas propuestas. La Iglesia ha perdido el poder sobre la ciencia, por secretista, nefasta y retrógrada, pero lo ha dejado en manos de la academia mediática y gubernamental, que la usa como pretexto o arma arrojadiza para experimentar con la población, implementar leyes y normas ridículas, destrozar la economía de las clases medias, hacer campaña política, recaudar impuestos, cobrar de las élites y las grandes firmas y mantener sus canonjías, y todo ello con el beneplácito del pueblo que se siente importante y protegido, que no se quejará aunque le limiten sus libertades, sus derechos y destruyan su economía. La gente cree al experto y se sacrifica por un vago bien común que en realidad es el bien de unos pocos que medran y roban al amparo de cualquier noticia, buena o mala, que ratifiquen sus sabios y sus expertos. El conocimiento humano, la ciencia y la tecnología sigue estando en manos de unos pocos. Los expertos, quienes son, queriéndolo sin querer, una secta en sí, obedecen a otras sectas más poderosas, sin más autonomía que guardar sus propios secretos sabios e incontestables para ponerlos al servicio de la élite. El resto de la humanidad tiene suficiente con saber leer, mal escribir, sumar poco y restar mucho, y sobre todo con conservar su capacidad de crecerle y creerle a los que sí saben, sobre todo si estos salen en televisión y están amparados por el gobierno. Así es y así debe ser, porque así ha sido siempre. Carece de importancias, es una barbaridad o una locura y nadie sabe de dónde proviene exactamente una tradición o una costumbre, porque es lo que hacían nuestros antepasados y así debe continuar por los siglos de los siglos, a menos que a las élites ya no les convenga, porque entonces de la noche a la mañana aparecen nuevas tradiciones, locales o extranjeras, que vienen a sustituir a las anteriores y también se tomarán como ciertas nacionales y con carga emocional positiva, rituales e imperecederas. Los animales también son rituales y seguidores de tradiciones absurdas, como los monos, que en un principio subían una escalera porque en lo alto había un racimo de plátanos y tras 2 o 3 generaciones después ya no había plátanos en la cima, pero los monos seguían subiendo. No sabían por qué ni para qué, pero seguían el rito de subir por la escalera e incluso animaban o hasta obligaban a los más jóvenes a subir por la escalera. En este aspecto los seres humanos no somos muy diferentes y muchas veces actuamos, tomamos decisiones y nos dedicamos a cosas que no sabemos de dónde vienen ni por qué son así, pero las repetimos y hasta las enseñamos al resto, a nuestros hijos, a nuestras amistades, y lo hacemos espontáneamente, cuando en realidad es un comportamiento largamente aprendido. Nos vestimos y tememos a la desnudez como afrenta, locura o actitud naturista, porque hace miles de años nuestros ancestros, por frío o por necesidad de que al correr tras una presa o al huir de un depredador no colgaran y chocaran entre sí los testículos, miles de años después nos seguimos vistiendo e incluso creamos modas sin tener ninguna necesidad de tapar nuestro cuerpo. Vestir a todo el mundo, porque la desnudez era pecado, fue la consigna de los fabricantes de ropa tras la Revolución Industrial. Pobres africanos e indígenas americanos que no tienen ropa con la cual tapar sus vergüenzas, se podía leer en la hoja dominical de cualquier iglesia. Dona unas monedas o unas prendas para salvarlos del pecado. Los neandertales ya usaban joyas y maquillaje,
tanto hembras como machos, hace 250.000 años, y hoy sobre todo las hembras, incluidas las más radicales feministas, las siguen usando, creyendo que de esa forma la persona se hace más estética u original, más espontánea y más libre, más clásica y más aceptada socialmente, cuando solo es una tradición milenaria y como tal puede cambiar de la noche a la mañana si las élites así lo deciden. La mano negra puede hacer que a partir de mañana mismo las hembras humanas dejen de pintarse, colgarse dijes, hacerse tatuajes, afeitarse el bigote y la barba, hacerse la liposucción y hacerse la cirugía plástica o depilarse para mostrarse del todo naturales, tal como son, y no como las hemos visto en los últimos años. También puede hacer que se prescinda de la vestimenta y que un gel o una crema sean suficientes para no tener frío ni calor, y así andar todos como la naturaleza nos trajo al mundo. La estética y los cánones de belleza son modificables e intercambiables, y lo tradicional de ayer puede desaparecer por lo tradicional de mañana. La belleza que Occidente marca hoy en día puede ser sustituida por cualquier otro tipo de belleza. Las tradiciones dan seguridad, crean lugares comunes donde las modas y los intercambios sociales y rituales puedan ser compartidos y hasta formas de vida, sentidos existenciales y trascendencia espiritual, pero también pueden modificarse, darles nuevos sentidos, borrarlas del mapa de la memoria, dejarlas como cosas de viejos y ancianas, pasadas de moda, porque los nuevos lugares comunes serán las tradiciones breves o duraderas del día de mañana. Las tradiciones de la nueva normalidad. La virtualidad informática y en línea ocupará muchos de los campos que las tradiciones y costumbres centenarias o milenarias han venido ocupando hasta el día de hoy. Para unos, los más mayores habitualmente, esta virtualidad resultará molesta o nefasta, pero para los más jóvenes, los que nazcan dentro de ella, será de lo más normal y de lo más tradicional. Y hasta pensarán que ha existido siempre y que es lo más tradicional del multiverso entero. La familia, el sexo, los hijos y los rituales amorosos o estrategias afectivas que han sido la base de la sociedad durante milenios pueden cambiar del todo. Y lo que antes era pecado y delito será de lo más común e incluso se alentará, como la homosexualidad, la asexualidad, la transexualidad y las relaciones entre parientes y amistades que ya no serán como las de antes, y todo ello bajo la cortina de humo de los derechos humanos y la igualdad, o simplemente porque así le conviene a la élite. El matrimonio arreglado y con intereses claros por ambas partes, que fue prolífico y duradero, se cambió por el matrimonio por amor, menos prolífico y con intereses nada claros, y por tanto más violento que el anterior y mucho menos duradero. De la familia extensa de más de 6 hijos se pasó a la familia nuclear de máximo 3 hijos, hasta llegar a la familia mononuclear de pareja con 1 o 2 hijos, padre o madre, solteros, con un solo hijo, pareja heterosexual u homosexual, sin hijos, o soltería perpetua, sin hijos. Todas las combinaciones posibles, incluso aquellas donde una persona con problemas de identidad personal, porque está mal visto decir con problemas de identidad mental, se casa formalmente con otras personas igualmente inestables y suman sus problemas de base a la compleja y violenta situación de vivir con una o un desconocido, forzándose a ser felices y creando nuevas tradiciones con la esperanza que tengan un mejor desarrollo en el futuro. El matrimonio por amor tiene un 50% de divorcios, un 70% de maltrato mutuo o violencia familiar. Los hombres denuncian muy poco que son maltratados y vejados por su pareja hembra, presumiblemente más débil y menos violenta. Cada año mueren en el mundo y de forma violenta más de 100.000 mujeres a manos de su pareja y alrededor de 25.000 hombres, cifras más o menos oficiales que podrían aumentar de forma significativa, tomando en cuenta los suicidios, los envenenamientos, los accidentes y las enfermedades derivadas de una mala convivencia. La violencia contra los niños dentro del seno familiar es aún mayor, los cuales son vejados, humillados, golpeados, abandonados o asesinados,
hasta 500.000 al año en el mundo por sus padres, en un 86% por las madres y en un 14% por los padres, padrastros o parejas sentimentales de las madres de los menores en cuestión, por no hablar de los 6 millones de niños que mueren de hambre cada año en el mundo sin que nadie haga nada serio al respecto. El invento del matrimonio pequeño burgués no ha funcionado nada bien en los últimos 200 años, y si bien ya no se mueren 8 de los 10 hijos producidos en un matrimonio, ni la mitad de las madres que dan a luz las cifras oficiales de violencia familiar son terribles, y esconden todas las que no se denuncian o no llegan a los juzgados. En los matrimonios concertados había menos violencia, y siempre podía haber rechazo de ambas partes si el marido no cumplía con mantener el hogar y la mujer era incapaz de tener hijos. Algunas que llegan a los juzgados, la violencia intrafamiliar o sentimental de homosexuales y lesbianas, son tapadas por los medios de comunicación y hacen pensar a la población que son idílicas, exentas de revanchas, venganzas, traiciones, celos, golpes y asesinatos, todo en aras de crear una nueva tradición que parece que, de momento, es conveniente para la élite de la mano negra. Ideología de género. La violencia familiar de amor o de pareja es toda una tradición romántica que mucha gente vive con desmedida pasión ritual, sin siquiera imaginar que otro tipo de relaciones afectivas y no violentas son posibles, simple y llanamente porque no son tradicionales. La élite diseña las costumbres y las tradiciones y la masa cumple y las repite sin saber su origen ni su verdadera funcionalidad. No importa si una tradición es buena o mala, ética o moral, productiva o destructiva, funcional o disfuncional. Lo que importa es que se siga y se reproduzca, incluso si hay grupos a favor o en contra de esa misma tradición, porque mientras siga causando conflictos y diferencia de opiniones y pareceres, la tradición, como los mitos y las leyendas, las mentiras y las medias verdades, seguirá viva. Si los millonarios de las élites ya tienen todo lo que pueden tener y no hay nada en la tierra que no sea suyo, ¿para qué quieren ganar más dinero? El dinero que hay en el planeta tiene un número determinado, no hay más del que se ha emitido por los bancos centrales, y un poco más de dinero falso, pero nada más. Este dinero tiene un ciclo de circulación que cuando termina se retira del mercado y se quema, destruye o se funde, y se vuelve a imprimir otro número determinado de billetes y monedas, no hay más. El valor del mismo se multiplica por 4 de tanto en tanto y a esto se le llama dinero bancario. A veces sobra, a veces falta. Cuando sobra hay que repartirlo, prestarlo, regalarlo o invertirlo en algo, lo que sea, para que siga circulando y cumpla su ciclo. Cuando falta, hay que hacer recortes, restringirlo e incluso crear burbujas financieras donde el dinero se presta a sí mismo, dinero virtual, para continuar con las operaciones. Si se imprime de más o de menos, hay inflación o deflación que deben ser moderadas y siempre es mejor la inflación que la deflación, porque aumenta el valor de los productos. El dinero físico tiene una cantidad de billetes y monedas determinadas, pero no el dinero electrónico, y mucho menos las finanzas, por lo que siempre se tienen que hacer ajustes, pocas veces a la alta y muchas veces a la baja, donde los que salen perdiendo son los pequeños inversores, mientras los grandes capitales aumentan su caudal. La bolsa es un juego y un riesgo, y no está diseñada para que ganen los pequeños millonarios, sino para que inviertan en las grandes empresas que pueden hacer quiebras técnicas y dejar a sus inversores en la calle o mantenerlos con moderadas ganancias y escasos dividendos. Los países venden deuda, letras del tesoro y otros productos de baja rentabilidad y bajo riesgo, algunos de ellos casi del todo seguros, con lo que los inversores nunca pierden del todo, aunque sí pueden ver muy mermadas sus ganancias si la moneda que está detrás de esas deudas o letras se devalúa dramáticamente. Ser millonario no es seguro ni representa verdadera riqueza, y quien no sabe gestionar su dinero y confía en bancos y otros embaucadores puede perderlo todo en muy poco tiempo y sin haberlo disfrutado realmente.
todo lo que se posee y lo que se gana. Además, tiene que mantenerse y pasar por las haciendas públicas y pagar sus respectivos impuestos. A partir de los 3.000 millones de dólares o de euros se puede tener cierta seguridad, aunque no toda. El dinero cuesta dinero y se compra y se vende como cualquier otra mercancía. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional prestan, venden y hasta regalan miles de millones de dólares a diversos países del mundo, tanto para que se lo roben o lo malversen los gobernantes de turno, como para que se hagan obras o se salven situaciones catastróficas sin la intención de cobrar ni la deuda ni los intereses que genera, porque a cambio los gobiernos de los países endeudados pagarán con sus bienes, minas y otros recursos naturales, o con favores, como sumarse a una política determinada, a una campaña bélica o a un experimento social como el de la aberrante y falsa pandemia del coronavirus. De una u otra manera no hay más dinero del que hay, y no se va a Marte, se queda absolutamente todo en la Tierra, y sus verdaderos dueños ni siquiera lo necesitan, porque la verdadera riqueza y poder está en la posesión de las materias primas, los medios de producción, los medios de distribución y los puntos de venta, con un mercado y una fuerza laboral cautivas que corresponden a todo el planeta, porque todos y cada uno de los seres humanos somos prisioneros del sistema. La verdadera mano negra, la élite de las élites, está muy por encima de los billetes y las monedas, que no son más que vehículos de intercambio simbólico de unos bienes, mercancías y servicios que les pertenecen en su totalidad a ellos. ¿Para qué entonces sirve verdaderamente el dinero? Para ilustrarnos y para que soñemos con él, para que juguemos a la lotería, para que trabajemos, para que robemos, para que engañemos, para sentirnos grandes y poderosos, para alimentar nuestra vanidad, para hacernos sentir unos fracasados, para distinguir y separar a las clases sociales en diversas capas de los que tienen mucho, medio, poco o nada, dándole un significado casi divino, mítico, que nos promete la salvación y la redención en esta misma tierra, a sabiendas que nos rendiremos a su real majestad monetaria, porque no tenemos más remedio ni otra manera de intercambiar bienes y servicios, impuestos y rentas, ya que el trueque solo sirve en grupos reducidos y que las grandes firmas comerciales, que nos venden absolutamente todo, no lo aceptan para cubrir nuestras compras y mucho menos nuestras deudas. La gestión de los recursos, la economía misma, podría hacerse de unas 1000 maneras, con intercambios transversales, producción controlada, eliminación de las élites y las jerarquías, con un reparto universal justo sin porcentajes intermediarios y sin abusos en las compras y en las ventas. Estamos educados y programados para creer que un papel de colores y unas arandelas de metal o de plástico tienen un valor por sí mismos mucho más elevado que los materiales con que se fabrican, y que poseerlos es una de las metas más elevadas en este planeta porque prometen tranquilidad, seguridad y bienestar. Y a su recaudación dedicamos más de 1/3 de nuestra vida, por lo menos, para morir finalmente sin haberlo disfrutado, porque tener mucho conlleva una amenaza de robo, secuestro, envidia y fraude, y no tenerlo conlleva hambre, enfermedad y pobreza. Habrá quien se escape de esta ilusión, de estas cadenas, pero la inmensa mayoría de los seres humanos dependemos de su posesión y de su presencia. Si necesitamos dinero, por muchos millones que tengan, siguen siendo pobres y títeres del sistema impuesto por la élite, con el agravante que no tendrán tiempo para disfrutarlo, que la rutina les persigue, que el miedo al fracaso les apabulla, que la sensación de que amigos y parientes le quieren por su dinero y no por lo que son es real, que enferman y envejecen como todos, que van a morir en cualquier momento y todos sus esfuerzos, posesiones y ahorros no les servirán para nada. Por otra parte, sobre todo en los siglos XX y XXI, las élites han decidido que el grueso de las sociedades modernas y emergentes estén formadas por alcohólicos, drogadictos y adictos de todo tipo. Las leyes secas no han hecho otra cosa que propiciar el contrabando y la transgresión oculta, además de algunas muertes por alcohol adulterado.
El ataque a las grandes tabacaleras y las prohibiciones de fumar en hoteles, bares y restaurantes solo han logrado que el tabaco sea muy caro y que la clientela de bares, hoteles y restaurantes hayan disminuido, llevando a muchos pequeños empresarios a la ruina y al fracaso, mientras los fumadores siguen fumando. Los cárteles y las mafias de narcotráfico gozan de impunidad, de hecho, aunque no legal, en todo el mundo. Incluso hacen de cogobierno en muchos casos y sus líderes más famosos son detenidos de vez en cuando como cortinas de humo, mientras sus herederos ganan en poder y en dinero, solapados por las autoridades desde las más bajas hasta las más altas, que también forman parte del negocio. En buena parte de Europa, Estados Unidos y Canadá, el consumo de marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas de todo tipo empieza en la adolescencia y dura toda la vida, con lo que el 76% de sus poblaciones es adicta o consumidora habitual de algún psicotrópico, además del consumo social de cerveza y licores. La mayoría de los adultos españoles es alcohólica, que empieza el día con un anís, cazalla, brandy o carajillo. A media mañana almuerza con 2 vermuts, 3 cervezas o con medio litro de vino. A la hora de la comida consume una botella de vino, un licor para mejorar la digestión o 2 cervezas. En la merienda vuelve a la cerveza o el cubata y para la cena otra botella de vino. Esto todos los días, como algo común y corriente, porque los fines de semana se aumenta la cuota para celebrar el descanso laboral al grito de «es viernes» y el cuerpo lo sabe, que legitima todo tipo de alcoholismo y otras adicciones. Francia, Italia, Portugal y Grecia no se quedan a la zaga, y Holanda, desde hace décadas, que además añade el alcohol o tetracannabidol, que llevan el hachís o la marihuana tratada genéticamente y potenciada para que emborrache mejor. Los países en vías de desarrollo que mal copian todo lo que hacen los países desarrollados han añadido el alcoholismo y la drogadicción diarios a sus borracheras tradicionales. La gente se droga y bebe todos los días, pero eso no impide que cada mañana de lunes a viernes las personas se levanten y vayan a trabajar sus 8 horas diarias, porque aunque sean alcohólicas y drogadictas, cumplen con sus obligaciones laborales. Los verdaderamente afectados socialmente por el uso de drogas y alcohol son muy pocos. 1 de cada 10.000 habitantes suele caer en desgracia, perderlo todo y vivir en la calle. Pero los afectados en su salud física y con cuadros de violencia familiar aumenta hasta el 1 por 1000, con lo que sus casos, por escandalosos que sean, no son significativos estadísticamente hablando. Para paliar o enmascarar el problema existen todo tipo de agrupaciones y terapias, desde alcohólicos anónimos hasta los grupos evangélicos de diferentes países, pequeñas sectas proselitistas, aunque aparentemente humanitarias, que en más de una ocasión salvan del fuego para caer en las brasas. Las drogas sociales están ampliamente permitidas y toleradas a pesar de los problemas de salud física y mental que causan en la población. Las drogas ilegales están supuestamente perseguidas por los supuestos problemas de salud física y mental que causan en la población, pero se fabrican o se plantan, recolectan, procesan, consumen y se venden y se compran por todo el mundo, y algunas de ellas, como la marihuana y los hongos alucinógenos, pueden ser legalizados en cualquier momento y pasar a formar parte de las drogas sociales. La vida común y corriente con trabajo, familia, automóvil, casa y vacaciones parece ser poco estimulante, poco atractiva, por lo que necesita de productos de evasión más fuertes que el cine, la televisión o las novelas. Drogarse parece lo normal, y quienes no beben, no fuman y no se drogan son actualmente los raros, los anormales, y hay que evitarlos, no invitarlos, aislarlos y hasta despreciarlos. Hay padres y madres que se esconden de los hijos para drogarse con el fin de no darles mal ejemplo, pero tarde o temprano son descubiertos y en muchos casos acaban compartiendo las drogas con sus descendientes. La moral, siempre acomodaticia, se relaja, y las drogas legales y sociales junto con las drogas ilegales son de consumo habitual hoy en día y es muy posible que lo sigan siendo el día de mañana. ¿Las élites lo diseñaron así? ¿Conviene que las sociedades estén permanentemente bajo los influjos del alcohol, la marihuana y las pastillas? La industria farmacéutica hace mucho que fabrica drogas legales o legitimadas por una receta en forma de pastillas, nebulizadores, supositorios o inyecciones con el fin de curar, paliar dolores y volver adictos a estos productos a miles de millones de personas
con el beneplácito y anuencia de los gobiernos y sus autoridades. El consumo es lo que prevalece, mientras las sociedades viven adormecidas entre los humos del alcohol y todo tipo de drogas, algunas de ellas consideradas sagradas, reveladoras de secretos, curas milagrosas, caminos de superación, contacto con otras realidades que nunca son gratis. La mano negra te quiere drogado y alcoholizado, adormecido y enganchado, dispuesto a robar y a matar para conseguir la droga. Como sucede con la homosexualidad y el feminismo radical, o la promovida y subvencionada ideología de género, quizá la drogadicción y el alcoholismo sea una forma de seccionar a la sociedad y separar el trigo de la paja con unas élites de las élites sanas, fuertes, inteligentes, despiertas, caucasianas y puras, y una parte de la humanidad que en su mayoría debe permanecer estéril, enferma mental y físicamente y adicta a las drogas legales, ilegales y farmacéuticas, trabajando como esclavos y consumiendo como ratas de laboratorio. Al tenerlo todo y ser dueños de todo, quizá los integrantes de la élite de las élites, la verdadera mano negra, solo esté jugando con la humanidad, experimentando y hasta apostando únicamente un centavo a favor o en contra del comportamiento humano. Miden el miedo con una falsa pandemia, y gana el miembro de la élite que apostó a que la humanidad aceptaría la falsa pandemia como una sólida realidad, y que en lugar de estudiar y analizar las absurdas medidas gubernamentales y la realidad de la pandemia, la apoyarían, la temerían y se convertirían en sumisos agentes de contagio, pero no del virus, sino de la ascendente estulticia humana. Un centavo para el ganador que el perdedor paga a regañadientes porque esperaba que la humanidad, a pesar de sus múltiples defectos y debilidades, sería capaz de pensar y ver en la burda mentira una torpe patraña, por lo cual activarían los mecanismos de la sociedad civil para organizarse y repeler el engaño, en lugar de suicidarse social y económicamente. Gente que se suponía pensante, arrodillada y sumisa, policía de sus vecinos, enojada con los que no se sumaban a la mentira, mientras que gente humilde y marginal, sin estudios, seguía con su vida sin temor y sin hacer caso de las medidas absurdas y arbitrarias de sus gobiernos, porque saben desde hace siglos que en realidad nadie los protege ni se preocupa por ellos, con la evidencia directa que entre ellos no hubo nunca contagios ni enfermos, solo la molestia de usar bozal o cubrebocas de vez en cuando, para fingir aceptación y para no ser señalados. Todo por la apuesta de un centavo. La política es esencialmente la forma en que se organizan los seres humanos en grupos, tribus, pueblos o naciones. El capitalismo y las jerarquías son muy antiguos, tanto como el sedentarismo y la aparición de las primeras civilizaciones. Acumular semillas en un silo, construir acequias para asegurar el agua para el riego, poner a 2 o 3 guardianes para que eviten el robo de semilla o agua, es ya toda una forma de acumulación de bienes y previsión de recursos, y por ende, capitalismo. Al intercambiar semillas por telas o utensilios, por medio del trueque o con elementos simbólicos como cáscaras, conchas, piedras o trozos de metal, la acumulación capitalista crece, porque solo los que tienen algo para intercambiar pueden gozar de los productos ajenos. Regular y normativizar estos procesos se fue refinando, poniendo ejércitos para su custodia y creando pequeños reinos. Luego vinieron los jueces para dirimir diferencias de intercambio y las normas se convirtieron en leyes que se rompían con las guerras, las escaramuzas, las batallas, las conquistas y el robo de una comunidad sobre otra para volver a crear normas y leyes que protegieran a los reyes o dueños de los productos, amparados por la novedad de la divinidad, que los legitimaba como poseedores de los recursos y de los bienes de un territorio determinado. Legitimar, hacer legal y aceptable lo que fuera, porque así lo decían los dioses que les dictaban a los jueces y a los sacerdotes cuál era su voluntad divina. Tradición, crear una serie de mitos, leyendas, ritos y rituales en funcionalidad cíclica de una generación a otra, hasta que se conviertan en algo natural,
algo que ha estado ahí desde siempre y que debe preservarse, repetirse y alentar para que siga celebrándose por los siglos de los siglos. Institucionalizar o convertir las leyes y normas en algo fijo y firme, como una burocracia dedicada a que las cosas funcionen y se cumplan. Solón en Atenas reformó los estamentos políticos de su ciudad autoritaria y autárquica, hasta entonces, siglo VII antes de nuestra era, con el fin de redistribuir la riqueza que estaba en manos de unos pocos, los eupátridas de Ática y los corruptos legisladores atenienses. Establecer normas y leyes de comportamiento y ciudadanía, pago de impuestos, abolición de la esclavitud por deudas, herencia libre, matrimonio legal, regulación de la prostitución, el censo y la institucionalización libre de los arcontes, legisladores, que gobernaban Atenas. Atenas, sin embargo, no tenía líderes claros, porque llevaba siglos sin monarcas o héroes que marcaran sus tradiciones y su destino gracias al carisma de los mismos, y eso provocaba continuos conflictos, rebeliones y guerras, con lo que los arcontes recurrían a menudo a las figuras míticas y mitológicas, como los dioses del Olimpo, sobre todo Atenea, y los personajes de Homero. El carisma de los líderes o de los propios pueblos con respecto a sus instituciones hacen el resto, y desde hace 8 o 9 mil años los seres humanos ya tenemos una ideología política basada en la desigualdad, la jerarquía, la legitimidad, las leyes, las tradiciones, el carisma y un cuerpo de funcionarios o burócratas subalternos de los señores que se dediquen a procurar que se cumpla lo que a las jerarquías conviene. El capitalismo sufrió muchos cambios a lo largo de la historia, pero sobrevivió a los diferentes sistemas de organización política de los pueblos reinados, monarquías, estados, tiranías, repúblicas y anarquías, y sigue triunfando entre y sobre las diferentes ideologías políticas de los últimos 2 siglos, porque todas ellas, incluidos el comunismo, el socialismo, la anarquía y sobre todo la democracia, son jerárquicas, desiguales, nada transversales y sujetas al poder y la riqueza de las élites en contra de la impotencia y de la pobreza del resto. El verdadero comunismo nunca se ha implementado y practicado realmente como organización política de una nación. El primer socialismo, el de las repúblicas soviéticas y socialistas, fue en realidad un estatismo piramidal y represor sin nada que ver con el bienestar social y el desarrollo humano. La anarquía fabril no llegó nunca a gobernar nada, y la anarquía nihilista, que abogaba por un mundo sin dioses, sin patria, sin banderas, sin diferencias y sin dinero como medio de intercambio, simplemente se quedó en la biblioteca de las utopías y las distopías. La democracia, muy joven en el mundo y con muchos defectos, y aún más joven en los países en vías de desarrollo y con más defectos, como garante del capitalismo, es la que más se ha extendido y funcionado en los últimos 2 o 3 siglos en nuestro planeta. Por tanto, si hay un sistema económico y político que emane y que convenga a las élites y a la verdadera mano negra, es el capitalismo, que va de la mano de la democracia, aunque esta última ya no representa al poder del pueblo, sino al poder y la riqueza de los que mandan y gobiernan. Si hay un lugar lleno de sectas, grupos oscuros, élites sobre élites y una carrera y lucha por el poder local y mundial, ese es la política. El pretexto es la organización social y el control de las poblaciones por medio de la educación y las leyes, o incluso por medio de la represión y el castigo, pero en realidad lo que les interesa a los políticos es el poder y el dinero. El poder y el dinero. El poder, aunque a veces no lo parezca, es más corrupto que el dinero, porque como en el caso de las élites, quien tiene acceso a todo lo material no necesita dinero, pero sí poder, porque ese poder le abrirá las puertas de la abundancia tarde o temprano en todos los terrenos. El poder marea y hace pensar al poderoso que es alguien especial, elegido, Mesías, señalado por el libro del destino desde el principio de los tiempos, cuando solo es un ser humano más. El poder atrae halagos y zalamerías, fanáticos y seguidores, servidores ladinos y sumisos, amistades que nacen de la nada y afectos familiares insospechados. Y el poderoso muy rara vez es capaz de mantener la secretidad y la serenidad y el raciocinio
que le recuerden que no es omnipotente y que el afecto que ahora le profesan se debe a su puesto, influencia o riqueza, y no a su persona. Más que raciocinio, el poder atrae desconfianza, temor, inseguridad, enemistades gratuitas, enemigos fantasmas y aparentes deslealtades de todo tipo, porque el poder maniqueísta es lo que es. Y piensa, si no estás conmigo, estás contra mí, perdiendo todo sentido de veracidad y sumiéndose en una realidad de miedos y fantasías, delirios de grandeza, pérdida de la intimidad y terror a la soledad, y sobre todo un pánico atroz a fracasar y quedarse sin el poder que tanto había ansiado, cosa que sabe que tarde o temprano va a suceder, pero que de momento le da mucha rabia. Así el poderoso como sus allegados y sus consejeros se sumen en todo tipo de paranoias, conspiraciones, espionajes y luchas inútiles y sin sentido, compactos y secretos inconfesables, triunfos falaces, actos asesinos y sumisión a otros poderes donde la salud mental, la moral, la ética y la bondad brillan por su ausencia, porque el poder es una droga muy adictiva y el poderoso, adicto como nadie, hace todo y cualquier cosa por conseguir su dosis diaria de poder. Algunas veces la vejez, la experiencia y la madurez ayudan a sobrellevar la drogadicción del poder con mejor talante, pero no siempre. Y la demencia y el síndrome de abstinencia están siempre latentes, y de no ser porque encima del poderoso hay otras élites o manos negras que lo contengan, hace años que los tiranos enloquecidos por su poder hubieran acabado con el planeta. El planeta Tierra, que lleva cerca de 12.000 años en guerra. Se dice que en Medio Oriente llevan 8.000 años sin un solo día de paz. La guerra ha servido de pretexto a los poderosos para matar enemigos, robar a pueblos vecinos, ganar prestigio, imponer normas, leyes y estilos de vida, saquear continentes, esclavizar a poblaciones enteras, servir a los dioses y poner en jaque a toda la humanidad y a toda la vida que existe en el planeta. La guerra puede hacer una revolución para cambiarlo todo, o reprimir a los revolucionarios para que todo siga igual, pero en ambos casos requiere de fondos, armas, comida, ropa, equipamientos, médicos, abogados, consejeros, sabios, expertos, estrategas, soldados de carne de cañón, líderes que los dirijan, y de vez en cuando pasión, sacrificio y pensar que la guerra es santa, buena, liberadora o por el bien de la humanidad. Los pobres, sin armas y sin recursos, no hacen la guerra, si acaso guerrillas o terrorismo, y para ello también necesitan fondos, alguien que pague y sufrague la revuelta, como de poderosos que conspiran contra poderosos, militares que quieren derrocar a un gobierno, naciones interesadas en ciertas materias primas o grupos de narcotraficantes disfrazados de paramilitares. Los pobres pueden hacer ruido y ser utilizados como frente armado a sacrificar con la promesa de un botín o de ciertas corruptelas, como se hace con los policías y militares de bajo rango, pero por sí mismos carecen de los recursos intelectuales y materiales para llevar a cabo un verdadero levantamiento. Las clases medias, los obreros de cuello blanco, por lo general poco o nada tienen que ver con las guerras, pero son útiles para marchas y ciertas presiones sociales. Poco más, porque también carecen de medios suficientes para iniciar o afrontar una guerra, y su conciencia no suele ser brava ni valiente, aunque, como en el caso de Estados Unidos, se les críe bélicamente y se les dé acceso libre a las armas, o como en el caso de Suiza, todos los ciudadanos sean soldados en potencia. Los himnos nacionales, las banderas y los patriotismos desvelados parecen dar cierta fuerza a las poblaciones para afrontar una guerra, pero en verdad no están preparadas para un conflicto bélico con todas sus consecuencias, como ha pasado con la pobre gente de Siria, que ha tenido que emigrar en su mayoría. Con el paso del tiempo sabemos que las guerras no benefician a nadie, ni a los vencedores, pues detrás de sí dejan secuelas, venganzas y rencores que tarde o temprano los alcanzan en su propia casa, pero se siguen haciendo y se siguen gastando todo lo que haga falta y se necesite en armamento, porque en este mundo todos los poderosos y gobernantes tienen miedo y atacan a los más débiles por pura cobardía de enfrentar a sus pares, y así se reparten el mundo como un pastel amargo, resentido y sangriento.
Los humanos conspiran contra los humanos. Los ejércitos conspiran contra los ejércitos. Los espías, los soldados y los policías no piensan, obedecen, porque si pensaran o tuvieran conciencia, nunca nadie sería espía, soldado, policía o cualquier cosa que se le parezca, y mucho menos ahora que en las verdaderas guerras la mayoría de los soldados que hay en el mundo no participan y se dedican solo a reprimir a su pueblo, a su propio pueblo, y a pactar con delincuentes y narcotraficantes para redondear el mal salario que reciben. Los soldados del tercer mundo no están preparados para la guerra, ni para atacar a un país vecino, ni para repeler un ataque extranjero, y el resto de los cuerpos de seguridad del Estado de estos pueblos aún menos. Saben a ciencia cierta que serían barridos por cualquier ejército de las potencias del primer mundo, de la misma manera que saben que hasta los cárteles de la droga, de los cuales reciben algo de dinero, podrán vencerlos, porque tienen mejores armas, más medios y mucho mejores sueldos. Por tanto, solo pueden reprimir y hacerle la guerra a sus compatriotas más pobres. Esta es la estrategia de las élites, que obedecen a otras élites y que jamás conocerán a los componentes de la verdadera mano negra que mueve todos y cada uno de los hilos del mundo, y los que no puede mover los destruye, que para eso cuenta con espías, policías, soldados, mercenarios y algunos aspirantes a serlo. Nadie piensa realmente en el bienestar de los niños y las próximas generaciones, porque nadie piensa en salvar o acabar del todo con la humanidad, sino en mantenerla sojuzgada, adormecida, temerosa, sin conciencia, para que se humille y se deje manipular por cualquiera que goce de alguna autoridad, prestigio, armas de alto calibre o simple y llano poder. A menudo, la vida misma es una conspiración contra la muerte, una lucha a oscuras contra la mortalidad impuesta por los dioses, como sucede en el poema del Gilgamesh. Los seres humanos llevamos milenios luchando para controlar a la naturaleza y servirnos de ella, sin tener la conciencia de respetarla y de preservarla, como si fuera una fuente de recursos inagotable que los dioses habían puesto para que los humanos disfrutáramos de ella. Los dioses legitimaban nuestro narcisismo y nuestro poder sobre todas las cosas del mundo. Así era, y así debía ser. Entonces, los seres humanos éramos la mano negra que mecía la cuna del planeta. Pero cuando legitimaron los reinados y el poder de unos cuantos, la humanidad se dividió entre señores y súbditos, pocos seres con todos los privilegios, todos los poderes y todas las riquezas, y muchos seres, el resto sin ningún privilegio, impotentes, dependientes y sumidos eternamente en la pobreza física, mental y espiritual, agradecidos de estar con vida y con la esperanza de un mundo mejor tras de la muerte. Entonces dejamos de mover los hilos para ser movidos como títeres por las élites gobernantes, las cuales, además de utilizarnos como esclavos sumisos, cuando tuvimos el valor de rebelarnos, los masacraron inmisericordiamente. Desde entonces hasta el día de hoy el mundo se divide en clases y castas, donde unos pocos mandan y deciden y unos muchos simplemente obedecen. La pirámide socioeconómica es la misma desde hace unos 9.000 años, los pocos de arriba y los muchos de abajo. Las cosas se han suavizado mucho, socialmente hablando, en las sociedades modernas y avanzadas en los últimos 2 siglos, pero se ha trasladado el sistema de clases y explotación a los países en vías de desarrollo. Las sociedades modernas y avanzadas viven relativamente bien, con alimentos de sobra, salud a la mano, educación continua y todo tipo de productos listos para el consumo, mientras las sociedades en vías de desarrollo viven alejadas de esos lujos y malviven, enferman, comen mal, son ignorantes y en el mejor de los casos venden sus materias primas. Son mano de obra barata y, lo que es peor, viven envidiando y copiando mal a las sociedades avanzadas. La pirámide no desaparece, solo se desplaza. Y a los que estamos en las partes medias y bajas, solo nos queda preguntarnos: ¿la mano negra que mueve los hilos del mundo son 3 o 4 naciones avanzadas, poderosas militarmente y con todos los recursos materiales de consumo y productivos? Les pertenecen. Mientras que más de 100 naciones son dominadas, controladas, colonizadas mentalmente y sometidas por Rusia,
China y Estados Unidos con Europa de comparsa? ¿Son 4 ancianos poderosos y multimillonarios que morirán en menos de 20 años? ¿Son las grandes firmas comerciales y farmacéuticas? ¿Son los iluminados, los masones o los jesuitas? ¿Lo es y lo ha sido desde siempre el Vaticano? ¿O son los extraterrestres los que dominan y lo contienen todo? ¿Fantasías, ilusiones e incertezas ante un mundo que no comprendemos? ¿O certezas ante las que somos impotentes porque así nos han educado, programado y enseñado desde siempre, y nuestra mente es incapaz de comprender lo que sucede y cuáles son sus secretos y sus planes de futuro? Ellos, los que sean, lo dominan todo, tanto y de tal manera que quizá lo que escribo me lo dicten telepáticamente ellos, y lo que usted está leyendo en este momento no sea más que lo que ellos quieren que usted lea, entienda e interprete. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Osho? ¿Gurú Maharishi? ¿El monje del hábito verde? ¿La hermandad blanca? ¿Sananda y sus contactados? ¿Extraterrestres de Orión? ¿La CIA? ¿La verdadera mano negra? ¿Quiénes son realmente los que mueven los hilos del mundo? ¿Existen? No lo sé y creo que nadie lo sabe. Es posible que ni ellos mismos sepan lo que hacen ni lo que tienen entre manos, pero lo hacen porque pueden hacerlo, porque tienen el poder y los medios, mientras que nosotros, el resto, solo tenemos la impotencia y los miedos. ¿Para qué buscar la verdad si somos incapaces de comprenderla? Nos la podrían poner enfrente y no la reconoceríamos, e incluso podría molestarnos, y no querríamos saber nada de ella, mientras que las sectas les venden fraudes y falacias a los incautos, jurándoles que a través de ellas alcanzarán la inmortalidad y conocerán los secretos de la vida y de la muerte, a sabiendas que los mitos y las mentiras siempre son mucho más dulces que cualquier verdad. En fin, como diría Henry David Thoreau, siempre nos queda el pensamiento, la conciencia y la acción personal que se niega individualmente, a seguir lo establecido por cualquier élite, religión o ciencia, es decir, la desobediencia civil. La desobediencia civil. Estamos emocional y mentalmente presos de los múltiples conspiradores, o somos una especie de orates que los seguimos hasta nuestra muerte o destrucción, como algunos insectos siguen al fuego, o las polillas se golpean contra las bombillas y las luces artificiales. Nos utilizan, nos lastiman, nos enferman, nos amedrentan, nos engañan, nos traicionan, y a pesar de todo ello los defendemos, los promocionamos. Les damos nuestro voto, les compramos sus productos y les hacemos publicidad para que otros sigan nuestro ejemplo. En este sentido, y sin duda alguna, este planeta, la pequeña Tierra, es tanto una cárcel como un manicomio del que no podemos escapar físicamente. Nuestros manipuladores y conspiradores tampoco, condenados todos al sinsentido de la existencia, a menos que nos neguemos a seguir el juego, aceptando el repudio de los que nos rodean y que tienen el poder, las herramientas y las leyes para ingresarnos en un manicomio o condenarnos a unos cuantos años de encierro. La premisa de la enseñanza parece decir que si el alumno no fuera ignorante, el maestro estaría a su mismo nivel y poco o nada podría enseñarle, con lo que, más que administrar la sabiduría, lo que habría que hacer es administrar la ignorancia, y eso es lo que están haciendo.